Saludos a todos, compañeros y doctor Feliberti. En esta tarde les voy a estar hablando sobre la entrevista semiestructurada. Los objetivos van a ser discutir las características definitorias de la entrevista semiestructurada, enlistar los procedimientos o pasos a seguir en la entrevista semiestructurada, ejemplificar la entrevista semiestructurada a través de su aplicación en un estudio previamente realizado y enunciar los aspectos adicionales relacionados a este método. Este método de entrevista semiestructurada es una forma de colectar data dentro de una entrevista bajo el paradigma cualitativo. Se diferencia de otros métodos como por ejemplo podría ser la entrevista estructurada, ya que utiliza un guión, el cual conduce el proceso de entrevista. A continuación se explicará en detalle sus características, pasos a seguir y se ejemplificará la aplicación de esta. Las características que tiene este método son la flexibilidad, un guión preestablecido, preguntas abiertas y la formulación de preguntas nuevas. Según indicaron Díaz y Bravo, Torruco García, Martínez Hernández y Varela Ruiz en el 2013, este método presenta un grado de mayor flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, ¿verdad? Aquí hablamos del guión, que pueden ajustarse a los entrevistados. En segundo lugar, este guión es preestablecido, el del que estamos hablando. Este método pues tiene esta característica, ya que el investigador obtiene su data a través de preguntas abiertas y redactadas antes del proceso de la entrevista, o sea que ya el entrevistador va con esa lista de preguntas a la mano. En otras palabras, el investigador va a llevar consigo un guión de dichas preguntas. En tercer lugar, tenemos las preguntas abiertas. La literatura indica que este guión del que se habló anteriormente se desarrolla a base de preguntas en bloques, es decir, que establecen bloques con diferentes temas y en cada uno de esos bloques preguntas abiertas relacionadas al tema. Esto va a dar paso a la siguiente característica, que es la formulación de nuevas preguntas, ¿verdad? Ya que durante ese proceso de entrevista podrían aparecer respuestas no esperadas por el investigador, dando paso al desarrollo de nuevas preguntas, lo que a su vez podría conducir a una mayor profundidad en los resultados esperados. Los pasos a seguir para el proceso de la aplicación de la entrevista semiestructurada se dividen en tres fases: la preliminar, la de desarrollo y la de análisis. En la fase preliminar, el entrevistador debe tener en cuenta desde un principio cuáles son los puntos claves a tocar para conducir su proceso de investigación. Esto es a base del guión. En la segunda fase, que es la de desarrollo, esta la vemos dividida en lo primer por contacto, formulación de preguntas y registro de datos. El primer contacto, pues lo que nos dice es cuando nosotros nos presentamos con la persona que vamos a entrevistar, y que es importante empezar desde lo más sencillo hasta lo más complicado para mantener ese clima de ambiente y ese clima de diálogo. La formulación de preguntas, que es el segundo punto dentro de esta fase, indica que tiene que haber una transparencia y unas palabras sencillas, que más que unas preguntas parezca como si fuera un diálogo abierto. En tercer lugar, el registro de los datos, ¿verdad? Se tiene que notificar a esa persona que vamos a entrevistar que esos datos van a ser registrados para un análisis posterior. En último lugar, tenemos la fase de análisis, que nos dice que esta fase lo que vamos a hacer es transcribir esa data o segmentarla según los temas que se hayan tocado de interés pertinentes para la investigación. Perdón. Para ejemplificar lo que sería la entrevista semiestructurada en una investigación, yo estoy trayendo un estudio que se llama Conocer las características del comportamiento de consumidores a través de las compras en línea. El proceso de entrevista se llevó de la siguiente forma. Número uno, ellos establecieron preguntas abiertas. El investigador realizó a los encuestados unas preguntas abiertas sobre sus experiencias al hacer compras en línea. En el punto número 2, ellos tenían 10 bloques de preguntas con diferentes temas. Estas preguntas eran acerca o relacionados acerca de las compras que hacían en línea, las compras extranjeras, los dispositivos que utilizaron, entre otras. En tercer lugar, el tiempo de la entrevista que ellos tomaron fue de 30 a 45 minutos máximo. Por último, presentamos el punto de la transcripción de respuestas. Aquí, pues luego de finalizar el proceso de la entrevista, las respuestas que dieron los entrevistados fueron transcritas para su codificación conforme a una teoría que se utilizó particular en el estudio. Otros aspectos importantes lo son el lugar donde se realizará la entrevista, ¿verdad? Es importante que sea un lugar tranquilo, que favorezca el diálogo. En segundo lugar, la solicitud del permiso para grabación. Es importante establecer desde un principio que habrá una diversidad de medios
para utilizar y recolectar esa información. En tercer lugar, la toma de datos personales del entrevistado. Deben de ser datos que favorezcan o que sean propicios para el proceso investigativo. En cuarto lugar está la receptividad del investigador, ¿verdad? Como investigadores en este proceso debe demostrarse sensibilidad y no demostrar un sentido de desaprobación en los testimonios ofrecidos. La próxima es alterar el orden de las preguntas. Las preguntas deben de considerarse que aunque van en un orden, pueden ser alteradas dependiendo lo que el entrevistado esté contestando para así mantener ese ambiente de diálogo y no de pregunta y respuesta. Y en último lugar, permitir la libertad relacionada a otros temas a tratar. Bueno, como mencionamos anteriormente, puede surgir una respuesta inesperada que va a desviar el tema que estamos tratando en el momento. En conclusión, esta entrevista permite que el investigador tenga cierto grado de libertad dentro de su proceso de recogida de datos. Es importante considerar las características que distinguen este método calificado dentro de la metodología cualitativa, donde la misma lleva a considerar particularidades en los roles del investigador y adicional, debe existir una preparación previa y la mentalidad de ampliar o alterar ese plan establecido antes del comienzo de la entrevista. Aquí mis referencias, gracias por su atención.